Mocus, quien expondrá las enseñanzas de la cultura ciudadana y su posible aplicación en la toma de decisiones financieras. El profesor Mocus es político, filósofo y matemático, magíster en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, licenciado en matemáticas y filosofía de la Universidad de Dijon, doctor honoris causa de la Universidad de París y de la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido rector de la Universidad Nacional de Colombia, alcalde de Bogotá en 2 oportunidades y candidato a la presidencia de la República en 3 ocasiones. Actualmente se desempeña como presidente de Corpo Visionarios, centro de pensamiento que investiga, asesora, diseña e implementa acciones para lograr cambios voluntarios de comportamiento colectivo. Recibamos entonces con un fuerte aplauso al profesor Antanas Mocus. Muchísimas gracias a la vida, al presidente Fasecolda, a todos los miembros del público, mujeres y hombres. Chiripa es el nombre coloquial que podría darle a mi exposición, pero con signo de interrogación. ¿Chiripa? Aquí hubo un intento de aplicar conocimiento y quiero compartir con ustedes los resultados o algunos momentos. Voy a presentar el enfoque, en qué consiste el enfoque de cultura ciudadana. Voy a abordar el tema de decisiones, no las financieras, sino decisiones. Es decir, si ser mejor ciudadano te vuelve mejor para tomar decisiones. Vamos a hablar un poco de normas sociales, una pregunta muy desde el exterior, ¿a qué se parece más un seguro? Y luego un tema de diferencias culturales en el mundo, y cómo se ubica Colombia en ese mapamundi. Y luego, como soñar un poquito, alrededor de una pregunta, ¿sí? Los seguros producen prudencia, o de pronto producen lo contrario, imprudencia. Bien. La primera idea es que uno no nace ciudadano. El ser humano, al ser tratado de cierta manera, se va volviendo ciudadano. La definición más corta de ciudadanía es de Hannah Arendt, y es el derecho a tener derechos. Mi opinión es que también es el deber de aceptar deberes. Cuando nos tratan como ciudadanos y cuando tratamos a los demás como ciudadanos, cuando el Estado nos trata como ciudadanos, nos vamos volviendo ciudadanos. Una imagen, un indigente me grita en medio de la noche, en la calle, ¡Antanas! Volteo a mirar y me dice, ya tengo cédula. Esa escena fue, para mis afectos, clave. Cultura. Hay muchas definiciones de cultura. Para mí es básico en la cultura el lenguaje. En cierto sentido, el cambio de comportamiento, si lo buscamos directamente, puede ser muy recalcitrante. De una vez digo que afortunadamente el comportamiento humano no es plastilina. Ahora he trabajado en cambiarlo, en la universidad, en la alcaldía, pero no es plastilina. Al final del primer año de gobierno, 70% de los conductores bogotanos usaban cinturón de seguridad. Al comienzo de ese año era dificilísimo encontrarse a alguien portando el cinturón de seguridad. ¿Qué usamos? Usamos varias cosas, pedagogía, también multas, mimos. La primera reunión sobre mimos con la prensa fue buenísima. Un periodista dijo, eso es la pregunta clave, ¿y el mimo va a poder poner multas?
No, señor, qué pena, no puedo hacer, jurídicamente no estoy habilitado para... Cuando le dije que no, dijo, entonces no va a funcionar. O sea, una teoría arraigadísima de que el otro entiende por las malas y uno entiende más bien por las buenas. Entonces, está el lenguaje. La cultura contiene también descripciones de las cosas. Contiene también explicaciones. ¿Por qué las cosas son como son? Prescripciones, es decir, reglas. ¿Cómo se debe o no se debe actuar? Justificaciones. ¿Por qué hizo uno lo que hizo? ¿O por qué la norma es como es? ¿O por qué el que va en contravía de la norma va en contravía de la norma? Son justificaciones. Y atribuciones. Nos inventamos cada rato al otro. O sea, alguien se tropieza y te empuja y tú piensas que te empujó de adrede. Me está haciendo tal y tal cosa porque quiere hacerme daño. Yo traía una serie de problemas con mis computadores y cuando descubren el centro de los hackers, siento por un rato casi el orgullo de haber sido escogido para, no para ser interceptado, sino para ser irritado hasta niveles increíbles. O sea, hoy en día es absurdo envenenar a otra persona. Métale un bug en el computador, un bug que aparece, que desaparece. Bien, parte de la cultura son las herramientas en tanto que dependen de una memoria no genética. O sea, lo que caracteriza todas estas cosas es que no las heredamos vía biología. O sea, no basta con ser miembro de la comunidad humana para tener todo esto. Esto lo carga la humanidad en un drive externo. O sea, va por fuera, va en la comunidad. Bien, y la cultura obviamente se concreta en hábitos, básicamente en hábitos colectivos y comportamientos. La definición, llamémoslo oficial, de cultura ciudadana es esta, incluye pertenencia, pero bueno, y termina en reconocimiento de derechos y deberes, pero si ustedes la miran, habla primero de muchas otras cosas, costumbres, reglas mínimas, acciones, sentido de pertenencia, convivencia, y ahí sí, pues, perdón, respeto al patrimonio común, y ahí sí derechos y deberes. Bien, una de las cosas que es bonita es que muchas de las acciones son multimotivadas. No sé de dónde uno saca el esquema de que uno tiene para cada acción un solo motivo. Uno tiene varios motivos, muchas veces. Y también el comportamiento que uno adopta es regulado desde varias perspectivas, o sea, es multirregladas. Ahora, algo que debe influir mucho, intuyo muchísimo en el trabajo de ustedes, es la tipología de la acción. Es decir, una cosa es actuar con respecto a la naturaleza, entonces yo corto madera, yo preparo esto, yo cultivo esto, pero yo no le hablo a las flores. Hay ciertas señoras que le hablan a las flores y dicen que las flores crecen mejor si usted les habla, pero eso está, digamos, fuera de mi marco estándar, digamos. Pues a las cosas se las modifica unilateralmente, optimizando, o sea, uno tiene unos objetivos y persigue esos objetivos siguiendo unos procedimientos que buscamos que siempre funcionen. Entonces se acostumbra uno a que si siembra cebollas, pues nacen cebollas, crecen cebollas. O sea, de algún modo la regularidad de la naturaleza le permite a uno intervenir sobre ella de manera predecible. En la interacción estratégica, la cosa es parecida porque cada uno tiene su objetivo. El que juega ajedrez quiere ganar,
El que vende seguros quiere vender. El que quiere conseguir votos, pues busca los votos. Pero en la interacción estratégica aparece algo lindísimo, es que el otro también tiene objetivos y el otro también tiene estrategia. Entonces, teoría de juegos, modelos generados por esa teoría, ¿qué pasa cuando interactuamos de una manera donde tu comportamiento depende del mío y mi comportamiento depende del tuyo? Entonces ya no es voy a seguir el guión tal y tal, sino es por dónde dispara, por dónde lo atiendo. O sea, uno tiene que responder con su comportamiento al del otro. Y tiene que. Ahora, al lado de eso, existe la conversación desinteresada. Hablemos. ¿De qué hablamos? Entonces, puede que sea una experiencia más bien excepcional en la vida de uno, pero hay interacciones que no son estratégicas. Entonces, apostaría mucho a que el mejor vendedor de seguros es una persona que es capaz de dejarse llevar por la conversación. Gadamer dice que no hay mejor conversación que la que lo lleva a uno. O sea, no la que lleva a uno, sino la que lo lleva a uno. Y de pronto, voy a hacer una caricatura, se acuerda de que, oiga, entre otras cosas, fuera de hablar con usted, en el marco construido desde la acción comunicativa, aparece un poquito de acción estratégica. Oiga, yo vine a comprar, a venderte. Bien, mejorar esos tres tipos de acción implica, bueno, en cierto sentido es como la seducción. Es decir, cuando el machote, machista dice, esta vieja me la voy a... Pues probablemente se impone obstáculos él mismo. A la fecha no existe un método como patentable para privilegiar la... Bueno, unas tentaciones grandísimas de hablarles de Viagra, pero... Bueno, pues cuando las cosas están tan detalladas en lo escrito, se pueden leer en voz baja. Sí. Bueno, el modelo sobre la acción. Si no hubiera motivos, nos quedaríamos buscando el nirvana, quietos ahí. Entonces el ser humano necesita motivos. Pero los motivos pueden ser supremamente variables, supremamente inestables. Pueden competir unos con otros, aliarse unos con otros. Entonces uno necesita reglas. Por ejemplo, si lo invitaron a hablar de seguros o de cultura ciudadana y seguros, pues tratar de atenerse a ese límite. Los motivos son de tres clases: intereses, razones y emociones. ¿Quiénes aquí obedecen en la vida en promedio más los intereses? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes obedecen sobre todo las razones? ¿Y quiénes obedecen sobre todo las emociones? Bueno, las razones y las emociones ganaron, y eso explica que un filósofo esté al frente. Y también un político. En el mundo anglosajón, la respuesta que han ofrecido los filósofos hace siglos es: pensemos el peor de los casos, que solo nos movieran los intereses, las bajas pasiones. Bueno, y también
objetivos relacionados con intereses nobles. Bueno, ahí he puesto el desinterés. El desinterés muchas veces se construye por la fuerza de razones aliadas con emociones. Me explico. El 4 de agosto de 1789, en la Revolución Francesa, un sacerdote, un obispo, pide la palabra y propone lo siguiente. Él dice: renuncio a mis diezmos. Y la gente se contagia. Contagio social, nos dijo la primera expositora. La gente se contagia y la mitad, en 2 horas, la mitad de los privilegios feudales se cae. La gente renuncia. Es como una embriaguez de generosidad. Claro que al mismo tiempo venían unas marchas campesinas hacia París. Entonces, si la élite de París no hacía un gesto de esos, de pronto había más lío del deseable. Ahora, probablemente están los dos motivos, y utilizo este ejemplo para subrayar que a veces varios motivos. De hecho, ¿cuándo actúa uno más felizmente? Cuando las razones lo llevan, cuando los intereses lo llevan en la misma dirección, y cuando razones, intereses y emociones se conjugan. Lo del desinterés es difícil de comprobar. Si alguien se va a medianoche a la iglesia y echa una limosna, todavía queda la hipótesis de que de pronto quiso descrestarse a sí mismo. Bueno, las reglas son de 3 tipos y ahora las miraremos en mayor detalle, porque de algún modo están hechas para complementarse. Bueno, ya mencioné la tipología: acción instrumental, un objetivo, optimización unilateral; acción estratégica, objetivo versus objetivo, estrategia versus estrategia; capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Si usted no puede imaginarse cómo ve las cosas el otro, su interacción estratégica se debilita enormemente. Y comunicación es como buscar el acuerdo sin utilizar más mecanismos que la fuerza del argumento. A ver, en la comunicación es fascinante, cualquiera en cualquier momento se puede desconectar. Eso como profesor lo viví como un descubrimiento enorme. El estudiante tiene la libertad de desconectarse. Por ejemplo, si desconfía, o si lo que le dicen no es relevante. Entonces, la interacción comunicativa busca el acuerdo, o por lo menos el mutuo conocimiento de lo que el otro opina. Cualquiera de las pretensiones de lo que digo es comprensible, lo que digo es verdad, lo que digo es sincero, lo que digo es justo, puede ser cuestionada por el otro. El otro puede decirle: no, oiga, no le entendí, o no le entiendo. O le puede decir: lo que usted dice no es verdad. O le puede decir: lo que usted dice no es sincero, no refleja su vivencia real. O con lo que dice está haciendo un juicio injusto. O está fundamentando una orden o un diagnóstico injusto. Entonces, la maravilla es que la comunicación se puede romper. Si no me entienden, me voy. Si le parece que no digo la verdad, pues me voy, etcétera. Pero lo fascinante es que muchas veces el ser humano se queda en la comunicación explorando: pero ¿por qué no me comprende? Deje y le pongo un ejemplo. O ¿por qué cree que lo que digo no es verdad? Entonces, ajustar las creencias uno con el otro es un mecanismo clave presente en la acción comunicativa. A veces uno está en interacción estratégica y se interrumpe, y por un tiempito hay comunicación verdadera, hay comunicación sincera. En el proceso de paz del presidente Pastrana, el comisionado de paz cuenta que una vez abordaron una pregunta que estaban seguros de que ninguno de los bandos la habían abordado. Entonces, durante un tiempito conversaron
sin estar presos de estrategias predefinidas, organizadas, digamos. Ahora, no digo que las estrategias sean irrelevantes. La acción estratégica es necesaria, está presente en las relaciones entre países, por poner ejemplos. Bien. Normas. Las normas pueden ser clasificadas en 3 clases. En Grecia se dio la separación de las normas escritas con las normas no escritas, y también en Grecia con Sócrates se dio la idea de obedecer a la propia conciencia, tal vez por encima de todo. Uno puede obedecer la ley por respeto a ella, por razones positivas, por admiración. Cuando en Colombia las muchachas dejaron de ser echadas de los colegios por embarazo, yo sentí una enorme emoción porque había perdido una compañera precisamente de esa manera. Si uno no cumple con sus normas morales, tiene mala conciencia o incluso culpa. Si uno incumple normas sociales, tiene pérdida de estima, rechazo y un sentimiento muy doloroso, vergüenza. La vergüenza es mucho más destructiva que la culpa. En la vergüenza se siente uno todo mal. En la culpa uno dice, yo soy un hombre bueno, etcétera, pero la embarré en tal oportunidad. Pido perdón, déjeme reparar, etcétera. Bien. ¿Qué creen que responderían? No. ¿Cuál de estos 6 mecanismos funciona más en el caso de cada uno de ustedes? O sea, ¿qué lo regula más? Bueno, entonces, ¿quiénes se sienten regulados sobre todo por respeto a la ley? Hay unas pocas manos. Por castigos legales, por temor a castigos legales. Por buena conciencia, conciencia en paz. Bueno, ahí está la foto. Mala conciencia, temor a la culpa. Somos poquiticos. Estima, aceptación, reconocimiento social. ¿Quién? 1, 2, 3, 4, 5. Rechazo social, pérdida de estima por rechazo. Bien, ahora la misma pregunta sobre los ciudadanos comunes y corrientes. O sea, sobre la gente a la que ustedes tratan todos los días. ¿Quiénes creen que la gente común y corriente obedece sobre todo al respeto a la ley? ¿A castigos legales? ¿Tan tímidos? ¿Buena conciencia? ¿Mala conciencia? ¿Temor a la culpa? ¿Reconocimiento social, estima, aceptación? Ajá, y aparecieron más. ¿Temor al rechazo social? Bueno, entonces para los demás, las 2 más fuertes fueron estas 2. Para nosotros, la más fuerte contundentemente fue esta. Cada uno de nosotros se ve, y esto lo he hecho en la cárcel modelo con reclusos, y da más o menos lo mismo. O sea, es un poquito menos optimista el recluso, pero sobre él mismo. Pero digamos, en términos generales, en primera persona nos sentimos sujetos morales. O sea, en mí manda la conciencia. Pero los demás los vemos como sujetos legales o sujetos culturales. Y si sumamos, por decirlo así, en la matriz, en la parte de arriba, la mayoría de nosotros entendemos por las buenas. Creemos que entendemos por las buenas.
Pero cuando hablamos de los demás se entienden por las malas. Entonces, de algún modo, cultura ciudadana no se preocupó tanto de la importancia relativa a los sistemas reguladores, sino, de algún modo, casi todas las casillas, en algunos casos todas las casillas, tuvieron manos que se levantaron. O sea, los 6 mecanismos son claves. Y lo clave es la convergencia de los 6 mecanismos. Me explico. Si la ley prohíbe el homicidio, como de hecho lo prohíbe, si esa prohibición es llevada a la práctica, aplicación de sanciones efectivas, reales, pero si además la conciencia te censura o te censuraría tremendamente si llegaras a matar, si además hay una presión social, imagínense la comunidad colombiana de matemáticos enterándose que Antanas Mockus asesinó a alguien. O sea, algunas personas, o sea, por ejemplo, yo estoy preso de esta casilla. O sea, una vez que la gente confía en uno, es endiabladamente costoso romper esa confianza. Ahora, a veces se me activa la culpa, entonces ando haciendo confesiones. Bien, entonces, cultura ciudadana busca que las 3 cosas apunten en la misma dirección. ¿Cómo se nota cultura ciudadana? Por ejemplo, usted va a una ferretería, pide un tarro de pintura, y el dependiente, el empleado le dice, ¿con factura o sin factura? Cuando hace eso, y no lo hace a escondidas, no es que se le acerque en un rinconcito, ¿con factura o sin factura? Pega el grito públicamente, claramente ahí es una prueba de que es aceptable culturalmente comprar sin factura, eludir el IVA. Bien, nosotros movimos los 6 mecanismos. Por ejemplo, en lo de la pólvora, había una canción que pusimos a algunos niños que la cantaran, algo así como, mi piel intacta, tu conciencia en paz. Las estrellas negras. Tratar de generar mala conciencia en quien comete la imprudencia. Bueno, otros ejemplos. O sea, realmente es posible encontrar 7 u 8 combinaciones. Que haya un comportamiento que no permita ninguno de los 3 sistemas reguladores es más bien excepcional. Puede ser alguien psicótico, alguien enloquecido. Pero, por ejemplo, Gandhi viola la ley cuando recoge sal después de que la recolección de sal ha sido prohibida. Una acción moralmente permitida y culturalmente permitida es tener los choferes de servicio público, básicamente de buses, a veces también de taxis, trabajando mucho más de las 48 horas. En un estudio se mostró que trabajaban 95 horas a la semana, un estudio del Fondo de Previsión Vial. ¿Cómo hace un juez laboral para tratar un caso, un problema, donde el trabajador de entrada está laborando 95 horas en vez de 48? ¿A qué se atiene? ¿A lo acostumbrado o a lo escrito? Entonces, por eso hablamos de divorcio de ley, moral y cultura. Este es un segundo caso. Luego, algo que sea culturalmente permitido, aunque moralmente sea problemático, es lo del IVA, aunque la huella de si moralmente es permitido es la culpa, y mucha gente no siente culpa. Entonces, como no siente culpa, no tendería a ponerlo también acá.
mejor dicho, el que compra sin factura y no paga IVA y le queda algo de culpa, es este ejemplo. Ahora, dentro de lo legal permitido, hay cosas legalmente permitidas, aunque culturalmente y moralmente sean prohibidas. Una mujer de estrato 6 en Colombia, de familia católica, puede tomar la decisión individual, pues no va a ser respaldada por la familia, pero puede irse a Miami, y en Miami, en internet, encuentra rápidamente una clínica de aborción. Entonces, este comportamiento, que bajo algunos aspectos hubiera podido estar aquí, por fuera de lo legal, en el momento en que ella viaja a Miami, se vuelve legalmente permitido. Otros dos ejemplos: decir un piropo muy agresivo en ciertos contextos. Entonces, el que lo dice siente malestar, siente culpa, pero culturalmente es aceptado. Alguna vez viajé con unos camioneros que me entrenaron, o sea, mujer que uno veía, tenía que hablar duro, tenía que llegarle. Y una vez en un avión, pues me tomé un agua con un maní salado para mostrar que estaba haciendo una combinación culturalmente prohibida, pero moralmente y legalmente absolutamente aceptable. O sea, echa uno maní y agua, los mezcla y se lo toma. Bien, en 1994 fue nuestra primera elección. En 1993 Douglass North había ganado el Premio Nobel de Economía por sus trabajos en historia de la economía, trabajos de los que derivaba evidencia y le daba importancia al tema de costos de transacción. Simplificando horriblemente, costos de transacción es lo que cuesta en una sociedad dada celebrar un acuerdo y lograr que se cumpla, eventualmente repararlo, restaurarlo, digamos, si ha habido incumplimiento. Entonces, digamos, mi primer atisbo, digamos, en relación a los seguros es que donde este divorcio es muy fuerte, eventualmente los seguros pueden reducirlo o pueden reducir la conflictividad que se deriva de estas cosas. Pues lo deseable es esto, que estén alineadas, que lo legalmente aceptable corresponda con lo culturalmente aceptable, con lo moralmente aceptable, y los acuerdos cumplan con las tres sistemas de normas. Entonces, si usted va a incumplir, usted tiene sobre usted la presión de la ley, pero tiene también la presión de su conciencia y tiene la presión social. Entonces la probabilidad de que incumpla es más baja. Si al revés, los sentimientos de culpa se ponen de lado, si uno siente culpa por cumplir la ley, pues el cumplimiento de ley baja. Entonces, el divorcio entre ley moral y cultura, normas formales e informales, para decirlo en otro lenguaje, tiene altos costos económicos. O sea, cultura ciudadana no es solo volvernos juiciosos, es volvernos cumplidores de una manera que nos permita pues competir mejor. Entre otras cosas, el colombiano en el exterior suele destacarse porque allí sí pone las reglas en un punto bien alto, se burla de los otros latinoamericanos diciendo que son un poco echados pues al incumplimiento. Bien, hay una rama de la economía que nos ha interesado mucho y que estoy seguro de que tiene que ver con la industria de los seguros.
es un fenómeno que se llama aversión a la pérdida. Daniel Kahneman es uno de los estudiosos y a través de experimentos bien ingeniosos, él le demuestra a uno que si uno pierde 100, uno no se compensa, no queda como en una situación satisfactoria con encontrarse 100. Si usted pierde 100, necesita encontrarse 230, 250, 270. Solo ahí compensa. Ahora, eso tiene que ver con acciones versus bonos. En bolsas como la de Nueva York, las acciones terminan rindiendo más que los bonos, pero las benditas acciones oscilan, el valor de las acciones pues oscila, y cada bajón psicológicamente hay que multiplicarlo por 2,5. Los bajones se multiplican por 2,5, entonces si usted hace esa corrección, bonos y acciones equivalen. O sea, dicho de otro modo, no nos gusta perder. Tenemos una especie de defensa etológica. Primero, no perder. Cuando se hacen reformas institucionales o sistemas de remuneración, etcétera, uno no mira qué va a ganar. Uno primero mira lo que va a perder. Entonces, hay una lupa que agranda lo que perdemos. Esta investigación ha permitido entender la ley del talión. Yo durante muchos años en mi vida, yo decía, qué absurdo, en la Biblia, el ojo por ojo, el diente por diente. Hay que leerlo por un diente, máximo un diente, porque tu tentación va a ser por un diente tuyo, 2 o 3 del otro. Hay un juego dentro de esta rama de la economía donde el experimentador le entrega a una persona, supongamos 10,000 pesos. Está otra persona oyendo. Le dice a la primera, ofrézcale todo o parte de los 10,000 pesos. Si él acepta la oferta, se reparten la plata como usted propuso. Si ella no acepta la plata, la otra persona, me devuelven los 10,000 pesos. Está clara la instrucción. O sea, el doctor Botero, en sus manos hay 10,000 pesos. Ofrézcale al profesor lo que quiera de los 10,000. Y el profesor Sánchez dirá si sí acepta o no. ¿Cuánto? Ya le ofrecí. No, ¿ya le ofreció? Sí. Bueno, ¿y usted? Entonces, ¿cuánto le ofreció? Le ofrecí 5. Bien, esa es la oferta más frecuente, o sea, estamos entre gente normal. Lo interesante es que yo la única gente que me he encontrado que ofrece 1 o 2 son economistas, que hacen el siguiente raciocinio, o sea, que dicen, yo luego debo maximizar, entonces de los 10, debería obtener los 10, pero si no le ofrezco nada, el pinche, pues no me va a aceptar. Entonces, ¿cuánto le voy a ofrecer? Lo mínimo que lo motive a decir que sí. Entonces le ofrezco 1 y me quedo con 9. Pero la gente, si unos recursos caen del cielo, tiene una regla implícita, como que compartir por iguales, o sea, un punto focal, que fue el que escogieron ahí. Ahora imagínense, este es el juego del dictador. Solo cambia una cosa, es que ya no necesita el sí del otro. Entonces, ¿cuánto le ofrecería doctor Botero en condiciones de dictador? Sí, pero ¿qué pasa si él no acepta? No, es que en este caso ya tiene que aceptar, o sea, usted tiene los 10,000 y usted de los 10,000, entonces la predicción desde la economía micro normal es que usted se va a quedar con los
con los 10, porque no necesita la aprobación. ¿Cuánto le ofrecería? Algo es algo. Entonces, digamos, una de las áreas de investigación que muestran que la moral y la cultura interfieren con la decisión llamada racional es este tipo de experimentos. Ahora, una variante del experimento pone un tercero a castigar al doctor Botero si el doctor Botero no es suficientemente generoso. Pero el castigo cuesta. O sea, el observador puede imponerle una multa de 2, pero él para imponer la multa de 2 tiene que perder el mismo, pongamos 1. Entonces la predicción de la microeconomía es, el otro no tendrá suficiente incentivo para castigar. Estos experimentos muestran que hay gente que castiga aunque pierde. De hecho, se mete uno en un boleo con el vecino de la cuadra que sacó mal la basura, se lo gana uno, no gana uno nada, pero hay ese comportamiento. O sea, corregir al otro es un comportamiento altruista. Es más, cuando el otro, el que corrige, llega de lejos, no tiene nada que ver con eso, cuando no es el amigo, su corrección es más eficaz. Entonces ahí vienen las tarjetas ciudadanas. O sea, cuando los bogotanos, entre desconocidos, fueron capaces de regularse, de reaccionar, si el otro obstaculizaba, se avanzó mucho en la dirección esa del castigo altruista. Hay norma social cuando alguien que viola la norma se ve expuesto al riesgo de que alguien desconocido lo corrija. Bueno, está escrito el resumen, respiro, ustedes leen en voz baja. Bueno, hay una cosa que normalmente cuando se comparan bienes futuros con bienes presentes o bienes futuros remotos con bienes futuros más cercanos, el orden de preferencia se mantiene. Pero a veces hay cosas como raras. Uno tiene una cita con el dentista y uno se ha echado claramente el cuento de que sufrir el dolor es costoso, entonces en algún sentido es preferible ir a la cita, pero cuando uno tiene la cita encima, el dolor lo magnifica. Bueno, cuando hay planes de despido masivo, le ofrecen a la gente cash ya, versus una expectativa de 20 años de ingresos, etcétera, la gente suele preferir el dinero, o sea, aunque sea la mitad, pero ya. Bueno, algo más sobre normas. De hecho, el mundo sería un paraíso para la venta de seguros si se lograra construir una norma social muy fuerte que diga, si usted no compró seguros, usted es un irresponsable. Pero no solamente el vendedor, porque ese es leído en términos, está en una acción estratégica. Supongamos que moralmente se justificara vender más seguros. O sea, esa es una preguntita que yo guardo. O sea, yo creo que somos sobre todo sujetos sociales, pero afortunadamente tenemos capacidad de autorreflexión. Entonces, probablemente ciertos seguros no se justifican moralmente. Yo tengo cargo de conciencia. Yo dirigí la Lotería de Bogotá y siempre soñé con hacer publicidad de la Lotería de Bogotá, diciéndole a la gente, no compre lotería, salvo que quiera como contribuir a la salud, o digamos deriva ciertos goces masoquistas, pero las cuentas no dan, o sea, bueno.
Ese es un lujo de la vida. Bueno, entonces, ¿cómo se construye una norma social? Por un lado, hay una expectativa empírica donde uno, a ver, pongamos un ejemplo. Carreño, el de la urbanidad de Carreño, dice que hay que bañarse a la semana mínimo 2 veces. Entonces, imagínense que estamos ahí y empieza alguien a darse cuenta que los demás se bañan todos los días, algunos incluso mañana y tarde. Entonces, para que bañarse todos los días se vuelva una norma social, se necesita, primero, ver que hay harta gente que la cumple. Y segundo, sentir presioncita social. O sea, que pasa alguien por ahí, lo huele, o le hace un comentario pesado. Entonces, que yo crea que si no hago X, los demás me lo reprocharán, es una parte de las normas. En África hay una norma por la cual, no en toda, pero en buena parte de África, una norma por la cual a las mujeres pequeñitas se les mutilan los genitales externos. Infibulación. El proyecto más grande de cambio cultural que yo conozco en este momento es 80 millones de mujeres en los próximos 25 años van a no sufrir infibulación. Se va a evitar. Ahora, ¿qué hacen? Uno de los que dirige el proyecto Maki es un economista. Y él dice, yo le explico a usted el problema a partir de cierto punto como un problema de coordinación. Hay que dejar de mutilar las mujeres y preparar a los hombres y las familias de los hombres para que acepten mujeres no mutiladas. Porque hoy por hoy hay un mito de que mujer no mutilada es una mujer deficiente, problema. O sea, hay prejuicios contra ella. Entonces, ¿qué hacen? Estudian quién se casa con quién, pueblitos, los preparan, los juntan, y hay una gran fiesta, y unas mujeres hacen un gong. A partir de ahora, ni una sola mutilación. A partir de ahora, ni un solo joven educado en prejuicios contra la mujer no mutilada. Pero Mackey pidió conocer cómo habían nacido los grupos que desarrollaron la metodología. Y dice, para mí un economista es muy difícil entender eso. 2 grupos, el de UNICEF y el Independiente, ambos nacieron con una práctica muy rara. Dice él, afiches con fotos muy bellas y debajo un texto muy corto. Derechos humanos. Y para mí, economista, dice él, es dificilísimo entender que lo que haya desviado, digamos, de la ruta de la reproducción de la infibulación hayan sido esos derechos. Obedecer normas tiene una estructura un poco de pirinola, o sea, yo pongo mi obediencia a la norma, todos ponemos, todos tomamos, todos nos beneficiamos. Ahora, no todas las normas sociales son deseables. Bueno. Los más difíciles son los de abajo, lo de arriba rueda fácil. Pero, ¿en qué sentido anestesiamos? Pues, si usted se choca y ambos tienen el SOAT, baja un poco el incentivo a insultarse. O sea, duele menos chocarse cuando uno tiene un seguro. Pues no debe llegar al grado cínico de decir, como tengo seguro, voy a manejar descuidado. Lo que aprendí llaman riesgo moral. Lo del adivino es porque, de todos modos, para que las cuentas salgan, se necesita anticipar qué va a pasar en el futuro
Y de algún modo, pues lo aprendí con el terreno este de las aseguradoras de carros, los integrantes del Fondo Vial Nacional, es que hay un incentivo muy interesante a las empresas de seguros de reducir la accidentalidad. Entonces, de algún modo es como ponerle un doliente. Bueno, está también la idea del trapecista, cuando se cae, no pegarse contra el piso. Y la que más me parece sugestiva, aunque vamos a ver enredos, es la de la familia. O sea, pasar a asegurarse es como saltar a una modalidad colectiva de familia anónima, donde opera el hoy por mí, mañana, ¿qué? Hoy por ti, mañana por mí. Bueno, entonces, Mapamundi de valores, está en inglés, okay. Aprobación del aborto, aprobación del divorcio, responsabilidad como voluntad, motivación al logro, empuje, afición a la política, política es importante, etcétera. Entonces son valores seculares racionales. Y los que tienen estos valores, por lo general no tienen estos, pues puede darse algo de combinación, pero entonces, racionales legales tradicionales. Aquí son valores de autoexpresión, aprobación de la homosexualidad, confianza, tolerancia, ecología, movimiento feminista, los amigos son importantes, son valores posmaterialistas. Y allá son valores de supervivencia, dinero, tecnología, rechazo a grupos externos, extraños, la mujer debe tener hijos, los hijos deben tener ambos padres, el Estado debe dar empleo, debe manejar la economía, y típicamente no feliz, y por aquí está feliz. Respetar a los padres, el bien y el mal están claramente diferenciados, respetar la autoridad, están aquí, o sea, aportan a estos dos ejes, el tradicional y el de supervivencia. Entonces la pregunta es, ¿dónde diablos queda Colombia en ese mapa? O sea, el resumen del mapa está aquí. ¿Dónde creen que queda Colombia? Upa. Bueno, aquí me permití plantear una flecha personal. O sea, mi familia viene de Lituania, entonces, según lo que mide este mapa, somos sociedades muy distintas. Están rodeadas por un círculo, por un óvalo, perdón, las sociedades donde hay más de 20 suicidios por 100.000 habitantes al año. Yo tengo el dudoso honor de estar vinculado de algún modo a Lituania, que hoy en día tiene la máxima tasa de suicidios del mundo. En Lituania, por un homicidio, hay 7 suicidios. En Colombia, por un suicidio, hay 5 homicidios, o 6 homicidios. Al colombiano tenemos que cuidarlo del otro colombiano. Al japonés o al lituano tenemos que cuidarlo del mismo. En Japón, por un homicidio, hay 24 suicidios. Bueno, los que están aquí marcados con un rectángulo son los países de más de 20 homicidios por 100.000 habitantes. Hay excepciones, o sea, aquí puse numeritos en las excepciones. China tiene menos de 20, pero tiene solo 6.6 suicidios por 100.000 habitantes. Bien, digamos, esto da como una idea. En una primera aproximación, el que Colombia esté aquí, no la he mostrado. El Salvador y Puerto Rico nos ganan
en valores tradicionales. Bueno, entonces aquí viene la pregunta, ¿tiene uno derecho a tratar de cambiar una cultura? El autor de estos mapas lo que le dice a uno, no sea loco, no trate de cambiar la cultura, adáptese a la cultura que tiene, varíe de pronto una variable por una. Yo hubiera podido ser cura. Este es otro ejercicio, bueno, hagámoslo ya, vamos a concluir pronto. En Colombia creemos que la culpa es del otro, la culpa es de la vaca, es el librito famoso de la marroquinería que no se vendía en Nueva York. Entonces, lo increíble es que no hay países con muchos suicidios y muchos homicidios. O sea, los países se clasifican en países donde ambas cifras son bajas. Ahora voy a hacer un zoom. Esto es lo que sale al ampliar el rinconcito de abajo. Estas dos rectas son las líneas mundiales y aquí en todo este sector está América Latina. No toda, Perú, por ejemplo, es increíble, está por aquí, bueno, en el otro se ve mejor. Perú está acá. Europa, Canadá, Estados Unidos, Uruguay. En Uruguay, por un homicidio hay 2,5 suicidios. Pero Uruguay es mucho más secularizado, menos religioso. La Semana Santa se llama Semana del Turismo. Y la Nochebuena se llama la Noche de la Familia. Y se dieron la pela a comienzos del siglo XX de crear, de fundar una moral civil, una moral no religiosa, anclada con la idea de democracia. Montevideo fue la primera ciudad de las que hemos estudiado donde la gente dice que los demás obedecen a su conciencia. Esto es puramente esbozo, digamos, para mí es todavía un misterio por qué ciertos seguros se convierten en obligatorios. O sea, ¿cuál es el proceso? Intuyo que si fuera una decisión muy democrática, sería muy interesante la discusión. O sea, no recomendaría hacer lobby para volver más seguros, volverlos obligatorios, sino generar una discusión social sobre dónde están nuestras prioridades. Bien. Tal vez subrayo el tercero, es el mayor parentesco de los seguros con cultura ciudadana. Es decir, valorar, digamos, muy de acuerdo con el mapa que antes vimos, en Colombia valoramos sobre todo nuestra familia. O sea, somos capaces de enormes sacrificios, etcétera, por nuestra familia. Yo a veces con prudencia les digo, bajémosle un poquito bueno, estos no van a contar. No. Bueno, por mi condición, bueno, digamos, tengo razones para decir que la familia es clave. ¿Qué sería de mí sin Adriana? Y esto es como, son el número de muertes en accidentes de tránsito, y claro, hay muchas explicaciones rivales, pero la ley Zanahoria ayudó, el cambio de la policía de tránsito ayudó,
O sea, el que hayan sucedido en años en que bajan, pues bien lo sabe el profesor Sánchez, o sea, eso puede ser una coincidencia, eso puede tener causa, o sea, cuando en Bogotá salen muchas sombrillas, en el Salto de Tequendama aumenta la caída de agua y no es causado por el aumento de sombrillas, ni el aumento del agua en el Salto causa el incremento de sombrillas. O sea, cae más agua en Tequendama simultáneamente con más paraguas en Bogotá, porque llueve, porque hay una tercera causa que explica las dos. Entonces, pues, ahora, cuando uno estaba en gobierno, uno de todos modos tiene una cierta aspiración legítima en la dirección de decir, oiga, yo creo que yo ayudé a que eso pasara. En Nueva York al pobre Giuliani lo tienen azotado los de Freak Economics, diciéndole el aumento de abortos en Nueva York es el que explica la reducción de la violencia. Bien, el ahorro de agua fue otro ejercicio. Hoy en día consumimos la mitad del agua por hogar frente a la que consumíamos en el 95, ¿no? En un análisis que hicieron en Alemania, valoraron mucho la velocidad de la comunicación en la sociedad de la crisis. O sea, al cabo de una semana, todo el mundo, casi todo el mundo sabía que había una crisis de agua. Y lo otro, que fue improvisación con los periodistas, se había generado la imagen de bañarse en pareja. Entonces, evidentemente bañarse en pareja no produce ahorro de agua. Pero la fantasía de bañarse en pareja hizo que la crisis no solo fuera vista como crisis, como que jartera, ahora nos van a cortar el agua. Nos pusimos a fantasear. Entonces, quiero terminar subrayando como la importancia de aprender de las ciencias sociales mucho, pero también tener en cuenta la literatura. Yo siento que muchas veces en mi vida he escrito media frase y la ciudadanía agarra y completa esa frase, a veces súper bien, a veces súper duro. O sea, el gobernante es un juguete de la interpretación ciudadana. Ahora, uno trata de encauzar esa interpretación, uno trata de encontrar problemas parecidos. La lucha contra la pólvora, la lucha contra el porte de armas, la lucha contra el alcohol después de 1 de la mañana, pues todas fueron luchas coherentes entre sí en la argumentación. En los 3 casos la gente le decía a uno, mi vida es mi vida, yo hago con ella lo que me dé la gana. Y mi respuesta era, la Constitución me obliga a proteger su vida aunque usted no le dé la gana. En el primer Consejo de Seguridad, cuando me dieron las cifras de homicidios, yo me escandalicé, eran más de 3.000. Un miembro del Consejo de Seguridad dijo, tranquilo alcalde, que esos son 1/3 de esos que mueren, son criminales, que matan criminales. Entonces, la indignación en ese momento sirvió como para generar un punto de inflexión. O sea, se volvió mucho más importante proteger la vida que otras cosas. A esas alturas, enero del 95, me estaban invitando al tercer foro sobre robo de carros. ¿Quiénes? Pues las aseguradoras. Y yo me comprometí en el Consejo de Seguridad a no ir a los foros sobre carros hasta que no hubiéramos hecho más foros sobre vidas. Si miran las estadísticas de Bogotá, en mi primer gobierno, es como si los ladrones de carros hubieran hecho caso, subió el robo de carros, pero empezó a bajar la protección de la vida. Hay un terreno común que la cultura ayuda a construir. A través de él somos capaces de modificar nuestras emociones, de ser menos primarios.
somos capaces sobre todo de escuchar razones. Punto final. Bueno, al profesor Mockus muchas gracias. Abrimos el espacio para preguntas. Si alguien tiene preguntas, agradecemos levantar la mano. Allí atrás, indicarnos la entidad de la que preguntan. Buenos días, mi nombre es Claudia Casas, vengo de Aseguradora Solidaria. Doctor Mockus, quería preguntarle, en el seguro el fundamento es una relación de confianza entre dos partes. Considerando el ámbito en que nosotros vivimos, donde los niveles de desconfianza a nivel de instituciones entre nosotros mismos es tan alto, ¿cómo podría, y eso se traslapa al sector de los seguros, qué estrategia ve usted para mejorar esos índices de confianza en el sector? Dos personas, por favor. Si pueden venir aquí dos. Una. Entonces nosotros no la vamos a ver caer ni de fundas. Si quieres, cierre los ojos. No, te me caes. Ya cerré los ojos. Bueno, y no camine. ¿Qué? No, ahora abra los ojos. Bueno, ¿y ahora me dan el placer a mí? Bueno, ok. Bueno, ya. Esta mañana la profesora nos enseñó muy claramente que el exceso de confianza es un peligro. O sea, necesitamos confiar más de lo que usualmente confiamos, pero no necesitamos llevar la confianza como al total extremo. Es muy raro porque uno tendería a creer que no tiene poder sobre su grado de confianza. Yo a veces, sí, yo en general soy muy desconfiado, pero me gusta tomar riesgos. En cierto sentido, hubiera podido derivar en un apostador. Y pues me parece muy interesante el tema de la creación de este fondo, lo he dicho, Fasecolda, administrando unos recursos para educar la gente en mejores decisiones. Es un reto enorme hacerlo honradamente, o sea, yo mismo cuando preparé la primera versión de esta exposición, pues vi los intereses gremiales por encima, digamos, de algún modo de la filosofía de la ley, y fue bonito constatar que se estaba haciendo un serio esfuerzo por no convertir estas actividades en un mecanismo pues de venta de seguros. Pues el profesor Sánchez lo explicó también en el caso de los experimentos que hizo, aunque estaba la pregunta
compró usted después de la capacitación seguros. Yo tengo probablemente muchos rasgos de catolicismo ultramontano, español, y de lo más raro que me pasa es encontrarme ahora hablando de decisiones financieras cuando las he rehuido como pocos. A veces tengo la tentación como de clavarme el cuchillo y decir como algo así como la ignorancia es atrevida. Pero de algún modo confío que la discusión desde la filosofía y desde las ciencias sociales puede ayudar. A veces exagero en crear mala conciencia, entonces, pues, sí, pues no vivo muy en paz con la economía de mercado, digamos, no. Y sé que eso es, el profesor Sanders que vino la semana pasada me pareció un hombre valiente diciendo cosas. Tengo un mamotreto así grande que se llama Risk Management. Busqué en el glosario, al final, insurance se menciona 2 veces en un volumen como de 600 páginas. Entonces, hay un misterio, o sea, hay administradores del riesgo que no sacan las conclusiones que sacamos aquí en esta industria. Evidentemente, en el texto de Sanders hay épocas del aseguramiento, o sea, que son como, son auténticas apuestas sobre la vida de alguien. O sea, zarpaba una carabela y los seguros de vida de los que iban en la carabela eran vendidos como una lotería. Pero bueno, digamos, cumplo con la función como de señalar, a ver, si yo tuviera que hacer educación de esta, plantearía dilemas de entrada. O sea, usted le va a vender a esta persona un seguro y la persona no lo necesita realmente o tiene una doble cobertura. Entonces, ser capaz de ponerse del lado del... Pues uno de los altos funcionarios de Fasecolda contó una historia de una de las empresas telefónicas donde alguien demanda mucha más capacidad de transmisión de datos de la que necesita. Y el empleado le dice, eso no le sirve. Bien, pero eso es como pedirnos descentramiento, y es la idea del ciudadano. O sea, el ciudadano es capaz de actuar a veces contra sus intereses. El ciudadano es capaz de pedir un alza de tributos para resolver una serie de problemas en su sociedad, aunque estos tributos le castiguen luego el bolsillo. Parezco una novia moderna poniendo sus condiciones. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Doctor Mocus, mi nombre es Jaime Quintero, pertenezco a Colpensiones. Nosotros estamos sacando un plan para los estratos del Sisbén 1, 2 y 3, que es la población más humilde de Colombia. Nuestro objetivo es que al final, cuando la persona llegue a la edad de vejez, tenga una protección. Obviamente es un equivalente a un seguro. La diferencia es que tiene que hacer unos ahorros durante toda su vida. Mi pregunta específica sería, para las personas que tienen ingresos bajos, inclusive dentro de las líneas de pobreza,
¿cómo hace para que esas personas se puedan vincular a un programa el cual busca precisamente una protección a la vejez? ¿Y qué estrategia uno podría utilizar en esos estratos bajos? Gracias. Sí. Pues no es nada fácil. Voy a compartir prejuicios. En algún sentido, es decir, uno puede aterrorizar a la gente con un futuro no cubierto. Yo conozco familias donde la gente dice, el difunto fue tan bello, tan amable con nosotros que tomó una póliza esequial. Y yo creo que el colombiano tiene dos maneras de ahorrar básicas. Una es en vivienda. Entonces, digamos, el argumento para no asegurarse es, en últimas, vendemos la casa. Y el otro seguro es la familia misma. De hecho, mis hijos o mis hijas saldrán, o mi parentela saldrá a rescatarme en caso de que yo Tocaría entonces en el proceso explicitar eso y encontrar razones donde las haya para que la persona reemplace esa forma de seguro premoderno, si ustedes quieren, ¿no? Pero yo una vez hice un taller con microempresarias. La pregunta era, ¿quién es un buen cliente? Entonces, yo me había imaginado las respuestas, el que es regular, el que es asiduo, el que paga a tiempo, el que no reclama. Y los testimonios de las personas fueron muy, muy distintos. Yo creo que a veces hay una actitud paternalista de la persona que interpreta como un gesto de generosidad comprarle a uno lo que uno le esté vendiendo. Pues que puede ser también un libro, o sea, digamos, el dilema moral del vendedor no es exclusivo de los seguros. O sea, Ahora, ¿qué creo? Que si usted crea algo de conflicto moral alrededor de la actividad, entonces usted empieza a verla más reflexivamente, empieza a depender un poco más de que el otro le diga, siga por ahí. A mí me pasa con frecuencia que una buena idea, si la mastico yo solo, pues termino tomando fácilmente distancia frente a ella. Valoro mucho los miembros de equipo que ayudan a pescar, a detectar cosas que sí se sostienen. O sea, yo creo que a efectos pragmáticos para resolver preguntas como esas hay que cambiar normas sociales. Pero uno tiene que preguntarse moralmente si cierta norma social se justifica cambiarla. Es decir, uno no puede poner la expansión del mercado por encima de la verificación de beneficios. Una pregunta terrible. Pues, ¿me atrevo o no me atrevo? ¿Quiénes compran aquí seguros voluntarios? Bueno, hay también,
un poquito de duda. Pues un primer indicador es si uno se cree uno mismo la historia. Entonces, pues siento que mi dosis de duda es injusta, probablemente. Kafka le escribía a Felisa, una de sus novias, que él definitivamente no servía, que él estaba demasiado ocupado en la literatura, que él sería un pésimo marido, etc. Y todo eso lo decía con el secreto deseo de ser corregido. Entonces, ustedes me han corregido. Muchas gracias.